Gracias, Francisco. Dado un segundo yo soy. Y ahora vamos a avanzar en un poquito en el Salmo 23. Como dije la semana pasada, me da por decir semana pasada y es martes, el martes recién. Eh, Me gusta mucho este salmo por hartas razones. Y una de ellas es porque no hay cosas difíciles, por así decirlo, que uno necesitará una gran capacidad intelectual para entender. Vamos a empezar en el verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Ay, Mimi! Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor añada su bendición a la palabra. Bien, como decíamos, ¿verdad? Este salmo es muy conocido, muy apreciado por nosotros los creyentes, y ha sido el consuelo de miles de creyentes desde que se escribió para animar, para fortalecer, para consolar. Bueno, este salmo, nosotros decimos que es el salmo del pastor, porque está saturado del pastor. Aquí el que llena todo el salmo no es la oveja, es el pastor. Y el pastor es el Señor, es mi pastor. Bien, este salmo, como decíamos, tiene 6 versos. En los 3 primeros, la oveja le habla del pastor, dice las cosas que como pastor hace a sus ovejas, pero en el verso 4 él le habla al pastor. Hay comunión, hay intimidad. David, que conocía la experiencia de ser pastor, conocía el sacrificio, el esfuerzo, la paciencia que había que tener con ovejas, ¿verdad? Y él está ahora atribuyendo esas características al pastor divino. Eh, Este salmo se recita muchas veces en los funerales y a veces recitado o leído aún por personas que no conocen al Señor. Francisco termina preguntando si las personas que escucharon la primera parte están en tinieblas o están en la luz. Estar en la luz es haberse convertido al Señor, es haber creído en Él. Pero acá podríamos preguntar de entrada si todos los que están escuchándonos a través de este medio en YouTube son ovejas del Señor, si pertenecen al pastor, porque eso es lo importante. Si yo pertenezco o no a este pastor, si este pastor me ha rescatado, si yo voy en sus hombros, como lo dice la parábola, que cuando el pastor encuentra a su oveja, la pone sobre sus hombros gozoso. Ese pastor representa al Señor Jesús. La oveja en los hombros habla de la seguridad que tiene una persona rescatada. Sus hombros, o doble seguridad. Es imposible que la salvación se pierda, porque no depende de nosotros, depende de lo que hizo el Señor. Ahora, es un salmo muy personal. Jehová es mi pastor, mi pastor. Eh, Me gusta la traducción, o cuando aparece en algunas versiones, el Señor es mi pastor, porque es el Señor. En el Nuevo Testamento va a decir, yo soy el buen pastor. Y en este sentido, quisiera contar una anécdota para ver de lo personal que es este salmo. Había un niño que era pastor, que cuidaba algunas ovejitas, y en una de las caminatas itinerantes que hacía un predicador, se encontró con este niño. Y él le contó del Salvador, que habló del Señor, y le preguntó si sabía el Salmo 23. El niño dijo que no, y él se lo enseñó y le dijo, repite conmigo.
y usaba esta versión: el Señor es mi pastor. Entonces le dijo al niño: mira, levanta tu mano, y empieza con el índice. El Señor es en el anular, es mi pastor. Repítelo: el Señor es el Señor es mi. Y aquí en el anular le decía: tómate fuertemente tu dedo con la mano derecha. Quiere decir que tú tienes que creer en el pastor y confiar en el pastor para que sea tu pastor personal. Y se fue. Y después de un tiempo pasó una tormenta muy grande y este niño andaba pastoreando sus ovejas y le pilló la ventisca. Lo salieron a buscar y encontraron las ovejas, algunas rescataron, pero al niño lo encontraron muerto bajo la nieve. Pero la sorpresa fue que cuando lo encontraron, él tenía su mano derecha puesta sobre este dedo anular. Él había entendido que él era una oveja y que el Señor era su pastor. El Señor es mi pastor. Pasó un tiempo y se hizo un recuerdo del fallecimiento de este niño, y un hombre que era muy rico de la ciudad asistió. Y contaron esta historia sencilla del niño que murió con su mano derecha fuertemente apretando el dedo anular. Y ese hombre que no creía en Cristo, por esa anécdota, conoció al Señor. Y también en una noche murió, y cuando lo ven, tenía su mano también en el dedo anular. El Señor es mi pastor. Y es lo que quisiéramos nosotros, que cada uno de manera personal pudiera apropiarse también del Señor Jesús como su Salvador. Este es el salmo entonces del pastor. Está lleno del Señor, está lleno del pastor. No hay nada aquí que alabe o engrandezca a la oveja. Entonces tenemos la identificación, el reconocimiento. ¿A quién se identifica? ¿A quién reconoce la oveja como su pastor? A Jehová, al Señor. Producto de eso hay satisfacción, plenitud. El Señor es mi pastor, y la versión nuestra dice: nada me faltará, como en futuro, pero dijimos que está en presente. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta. Otras versiones dicen: nada querré, no necesitaré absolutamente nada. La persona que no tiene al Señor tiene un corazón insatisfecho. Busca constantemente el placer, busca constantemente la felicidad, busca constantemente, ¿verdad?, la paz. Por eso deambula en religiones, deambula en pecados, deambula en entretenciones, porque no está satisfecho, porque no tiene al Señor. Alguien dijo, ¿verdad?, en la antigüedad, que en el corazón del hombre hay un vacío que tiene la forma de Dios. Solamente cuando Dios llena el corazón, el hombre puede estar satisfecho. Pero la pregunta también para nosotros, hermanos: ¿el Señor nos satisface? ¿El Señor llena nuestro corazón? ¿El Señor es nuestro todo? ¿Hay plenitud de gozo, como dice la Biblia en un Salmo 16, por tener al Señor en nuestro corazón? Jehová es mi pastor, nada me falta. Aquí, como digo, hay satisfacción, hay contentamiento. El contentamiento es una virtud extraña hoy día, casi en peligro de extinción. La gente está descontenta por todo, no hay satisfacción, pero el creyente puede estar contento. Y la palabra de Dios, voy a hacer una aplicación nada más, nos habla del contentamiento, que debemos estar contentos. Y mire, yo sé que lo conocen ustedes, hermanos. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan, por lo menos, con la palabra contentamiento. En el capítulo de Filipenses, Pablo dice en el verso 11, Filipenses 4:11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Bueno, este texto ha sido sacado de contexto, ¿verdad? Y se usa, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece para cualquier cosa. Pero aquí está en el contexto de la dependencia del Señor, en las necesidades materiales. Perdón. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, también conocido pasaje. En el verso 6, Primera Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por tanto, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sustento y abrigo. Pero a veces nosotros cuando estamos insatisfechos queremos mucho más que eso. Pero Pablo dice que teniendo sustento y abrigo, cosa que nosotros, hermanos, en este momento sí tenemos, que tenemos que tener contentamiento. Un creyente amargado es una contradicción. Un creyente amargado, descontento, quejumbroso, es una contradicción, porque no estaríamos dependiendo del Señor, de Él, en todo. Hebreos capítulo 13. Dice el verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Contento con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora, en este momento, no con lo que sueño, no con lo que me gustaría tener, contento con lo que tengo ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esto está en el contexto de que el Señor suple nuestras necesidades. Entonces, cuando dice el Jehová o el Señor es mi pastor, nada me faltará, está hablando de satisfacción, está hablando de contentamiento, causa y efecto. Si el Señor es nuestro pastor, no nos falta nada. Esa es la consecuencia lógica. Ahora, si tengo al pastor y él dio su vida por mí, si estuvo dispuesto a entregar su vida por mí, no estará dispuesto a darme todas las cosas que me hacen falta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, en este salmo se enumeran, después que David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, empieza a enumerar una serie de promesas que demuestran, ¿verdad?, la plenitud que nosotros encontramos en el Señor. Evidencias de su cuidado. Y voy a ir rápido, porque el tiempo también va rápido. Primero, si yo tengo al Señor como mi pastor, Él en lugares de delicados pastos me hará descansar. Descanso. Nosotros no conocemos, como decía el otro día, esta imagen la imagen pastoril, la imagen de un pastor en el oriente. Pero en realidad, si uno empieza a leer un poco de cómo era una vida, ¿cómo decirlo? A nuestro mirar moderno, ¿verdad? Aburrida, ¿no es cierto? Porque pasaban todo el día caminando, buscándole pasto, buscándole agua, y además, cuando estaban comiendo las ovejas, tenía que estar ahí sentado, mirando, pendiente. Ese era su trabajo. Y las conocían de tal forma que conocían individualmente a cada oveja. Y yo parece que lo dije, hermanos, pero a mí me hizo mucho sentido descubrirlo de nuevo y saber esto. Mire, el pastor era el pastor del rebaño, el pastor de cada oveja individual, y conocía a cada oveja, las tendencias, los hábitos. Y el Señor, por eso toma esa figura del pastor, porque el Señor es el pastor de todos nosotros los creyentes. Pero hermano, esto es lo hermoso, que es el Señor individual, el pastor individual de cada uno de nosotros. Y eso no hay que perderlo de vista. En lugares de delicados pastos me hará
descansar. Leía de un hermano que habló de este Salmo 23, pero desde la experiencia, que él estuvo como 19 años siendo pastor por allá en unos lugares de Europa, en los Alpes y no sé qué otros lugares, y él comentaba de que habían 4 razones, decía él, por las cuales una oveja no se acuesta, no se echa, como decimos nosotros. Yo no sé si en ese tiempo pasaba lo mismo, pero me gustó lo que él dijo. Y dijo que una de las cosas, por ejemplo, cuando no podía reposar una oveja, era cuando tenía temor, cuando estaba asustada, no podía descansar, estaba nerviosa. Y hermanos, en lo espiritual, ¿no nos pasa cuando hay temor, cuando hay incertidumbre, cuando tememos, ¿verdad? Lo que va a pasar, las noticias dicen tantas cosas, la economía, el desastre, tantos temores. Y uno no puede estar tranquilo, no puede estar reposando. Pero cuando uno confía en el Señor, cuando el Señor es nuestro pastor, uno sí puede tener reposo, puede tener paz, puede descansar en el Señor. Y otra de las cosas que también decía es que decía que él conocía al grupo de ovejas y que cuando no descansaban era cuando había una oveja antagónica, cuando había antagonismo. Yo no sabía eso, que las ovejas podían pelear entre ellas. Y dice que siempre hay una oveja que tiene más carácter, una oveja que es peleadora, por así decirlo, y que cuando ve a las otras en calma, cuando las ve echadas, va y las molesta hasta que las hace que se pare y tienen que arrancar un par de metros de lejos de ella. Y después va a otras. Y dice que él tenía un silbido especial para llamar la atención a este tipo de ovejas. Y cuando aparecía el pastor, ahí ella se tranquilizaba. Y eso pasa también, hermanos, que cuando hay antagonismo, cuando hay rivalidades en el rebaño, no hay paz. Lamentablemente es así. Por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Él quiere que tengamos paz, que tengamos reposo, que tengamos tranquilidad. Hay una más que cuando hay, dice, insectos a su alrededor o moscas que atacan, tampoco pueden tener paz. Y está hablando de las cosas que del mundo a veces, ¿verdad?, nos dan intranquilidad. No voy a meterme en ese tema, solamente la cuarta forma o el cuarto elemento por el cual ellas no pueden estar acostadas cuando están hambrientas. Es decir, una oveja que esté descansando es porque es una oveja que está llenita, está alimentada. Hermanos, ¿será una de las razones por qué no tenemos paz, tranquilidad interior, porque no leemos la palabra? Porque no nos estamos alimentando de estos pastos que encontramos en la palabra de Dios. Y el sistema nervioso se altera, el colon está irritado, el sistema nervioso colapsado. ¿Será porque no estamos confiando en los cuidados de nuestro buen pastor? Y dice que Él nos quiere llevar a delicados pastos, ahí quiere hacernos descansar. Yo sé que algunos han interpretado estos lugares delicados como la palabra. Yo quisiera pensar en eso. El Señor llama, ¿verdad?, a las personas, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Habla después que el pastor lleva a las ovejas a aguas de reposo, junto a aguas de reposo me pastoreará. No beben en aguas corrientes las ovejas. Leía de este pastor que decía que por lo menos en el caso de él, ya le tenían miedo a esa agua corriente, el ruido, pero él las llevaba a lugares de aguas tranquilas. Siempre el Señor quiere tener tranquilidad, ¿verdad?, de su presencia. Dice,
y quiero decir, hermanos, que todo esto es presente, no es futuro. En nuestra versión está como futuro. En lugares de delicados pastos me hará, no, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, no, me pastorea. Lo hace, lo hace ahora. Y dice, confortará mi alma. Es interesante que esta palabra confortará significa restaurará mi alma. El pastor restaura. Nosotros éramos ovejas enfermas antes de conocer al Señor. Traíamos muchas heridas. El pecado fractura el alma, el corazón. Y a veces hasta físicamente hay marcas, hay huellas producto del pecado. Pero el Señor, cuando nos recogió, a nosotros nos restauró. Y nosotros restauró, nos dio vida. Pero muchas veces, ¿verdad? Siendo creyentes, necesitamos restauración. Nos alejamos del Señor. A veces neciamente buscamos otras aguas, otros pastos, para desgracia nuestra, solo para encontrar sufrimiento, pagar un alto costo. Y que me encantan estas palabras a mí. Dice que el Señor restaura. Es el que recompone nuestra vida. Él puede tomar los pedacitos del corazón y del alma tan trizado a veces y puede restaurarnos. No sé si hay alguien, hermano o hermana, que esté escuchando y que anda lejos del pastor, no ha vuelto a la comunión con él. El Señor dice que Él restaura. Y también nos dice a los creyentes que nosotros, cuando un hermano ha sido ofendido en una falta, nosotros debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Así como el Señor nos ha restaurado a nosotros, nosotros también tenemos que restaurar a nuestros hermanos con su gracia. Me guía, no me guiará, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y quiero llegar al verso 4 en realidad para poder terminar. Pero el pastor, y esta figura a mí me encanta, hermanos, el pastor es el que va adelante. El pastor, el que señala el camino. El pastor, el que marca ruta, el que marca dirección. Las ovejas andan para cualquier lado, tienen una tendencia a alejarse siempre, a buscar el peligro, pero ¿quién los guía? El pastor va adelante. Y saben, hermanos, que es más fácil seguir que guiar. Es más fácil seguir que guiar. Yo creo que algunos dicen, me gustaría ser el líder, el guiar, pero el que va adelante siempre toca la peor parte. Le va peor al que va adelante. Es el que enfrenta todo. Y aquí el que tiene que enfrentar todos los peligros es nuestro Salvador, porque Él nos va guiando. Si hay algún peligro, el pastor lo enfrentaba. Si venía un lobo, si venía un depredador, el que lo tenía que enfrentar era el pastor, no las ovejas. Por eso el pastor iba adelante. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y me siguen. Una característica de una oveja del Señor es que le sigue. Todo aquel que dice que es cristiano y no sigue al Señor no lo es. Me siguen. Él va adelante. Y el Señor dice ahí, bueno, yo sé que cuando al hermano que le toque el salmo, el buen pastor lo va a profundizar. El Señor compara al pastor con el asalariado, ¿verdad? El asalariado, aquel que le pagan por cuidar las ovejas. Dice, y no son propias, y no le importan las ovejas. Así dice en Juan 10. Al asalariado no le importan las ovejas porque no son de él. A ese se le paga, pero dice, cuando ve venir el lobo, huye, huye. A él le interesa su vida, no la de las ovejas. Pero el Señor no es asalariado. Él es el buen pastor. Él puso su vida por las ovejas. Y Él quiere que nosotros le sigamos. El Señor quiere que nosotros estemos a la siguita de Él, por así decirlo, caminando cerca de Él. Eso caracteriza a un cristiano. Y en el verso 4, que es donde yo en realidad quisiera detenerme,
Por primera vez, la oveja le habla al pastor. Antes ha hablado del pastor, ahora habla con el pastor. Esto habla de comunión, de intimidad. Hermanos, qué privilegio poderle hablar al pastor y al obispo de nuestras almas, como dice Pedro. Hermano, ¿usted le habló hoy día al Señor? ¿Habló con su pastor? ¿Habló con el pastor? ¿Con qué frecuencia le habla el pastor? ¿Le da las gracias? ¿Conversa con él? Nos falta, ¿verdad? Solo cuando estamos en problemas, en situaciones conflictivas, aflictivas, clamamos. Pero David habla con el pastor. ¿Y qué le dice? Y aquí mete un tema terrible que es la muerte. Este tema de la muerte en realidad es trágico, es terrible. Se evita. No conversa en un asado ni en una sobremesa, ¿verdad? Hay que evitar el tema, pero es una realidad. En Job se dice que en Job 18:14 se dice que la muerte es el rey de los espantos. El rey de los espantos. Entre los enemigos está la muerte, ¿verdad? La Biblia dice que los creyentes tenemos 3 enemigos, siempre se ha dicho, el pecado, la carne, el mundo y Satanás. Pero hay un postrer enemigo que se va a ser destruido y es la muerte. El último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Y lo va a vencer el Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y en el Salmo 49:14 habla de algunos que se pasan por la muerte. Imagínense, a nosotros nos pastorea el Señor. Él nos conduce, pero los que no son salvos, ¿quién los pastorea? La muerte. Los conduce a un destino cruel que se llama el infierno. La muerte los pastorea, la muerte los conduce, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aquí la traducción es así, mire, aunque pase por, y la idea es que va a pasar por, no que se va a detener, no que se va a quedar ahí, aunque pase o aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice él? No temeré mal alguno. En el verso 1, nada me faltará, nada me faltará, ninguna necesidad. En el verso 4, ningún temor. La gente le teme a la muerte. Los que no son creyentes deben temerle a la muerte. Pero un creyente no puede temerle a la muerte. No digo no debe, no puede. Porque también sería una contradicción que un creyente le tuviera miedo a la muerte. El creyente no anhela, no es que ande pensando en la muerte a cada rato, pero el Señor ha quitado, ¿verdad?, ese temor a la muerte. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para morir. Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Pero ha pensado, hermano, ¿por qué dijo eso Pablo? No dijo, porque a veces nosotros decimos, oye, me gustaría o que el Señor viniera o que muriera para dejar estos problemas en el mundo. Pablo no dijo eso y él estaba en una cárcel. Él dijo, yo tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no quería morir para dejar de sufrir y no padecer. Pablo quería partir, morir para estar con Cristo. Y eso es la ganancia, estar con Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Yo no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque soy valiente, porque me he enfrentado a leones y osos y lo he vencido. No, porque tú estarás conmigo. Me encanta eso. Y saben, hermanos, que aquí el pastor cambia de posición. El pastor
hasta el verso 3 iba adelante, pero ahora se pone al lado. Ahora se pone al lado. Está caminando con la oveja para infundirle valor, porque tú estarás conmigo, la presencia divina. Yo pienso dos cosas respecto al Valle de la Muerte, hermano. Una, que a veces uno puede enfrentar valles de sombra, depresiones, problemas, pero el Señor va a estar con nosotros. Pero la otra es la muerte física. Yo soy un convencido que ningún creyente muere solo. Aunque físicamente no esté con nadie, se cumple esta promesa. El Señor está con ese hermano, con esa hermana. Yo creo que a muchos el Señor les permite que sea real su presencia en ese momento. Aunque nadie les acompañe, tú estarás conmigo. Tu presencia. Me encanta esto, hermanos. Quisiera terminar, sí, porque ya ha pasado el tiempo. Pero me gustan los ánimos que hay en la Biblia. No sé si han encontrado. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El ánimo del perdón. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. El ánimo de la salvación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Las versiones correctas dicen, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. El ánimo del poder del Señor. Pero saben que hay uno hermoso. Cuando Pedro estaba con los discípulos en una barca y había una tempestad y el Señor caminaba sobre las aguas, y Pedro dijo, tuvieron miedo, y el Señor le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El ánimo de su presencia. El ánimo de su presencia. No te dejaré ni te abandonaré. Corporativamente el Señor le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Voy a leer 3 pasajes para terminar. Hechos. No voy a hablar de la vara ni el cayado, no alcanzo. Hechos, capítulo 18. A Pablo le ha ido bien en la predicación del Evangelio en Corintios 18. O sea, en Corintios, en Hechos 18, está en Corinto. Pero parece que se desanimó. Uno no cree que Pablo se desanimara. ¿Por qué digo eso? Porque en el verso 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo estoy contigo. En el capítulo 23, en el verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Su presencia es la que anima, hermanos. Y si alguna vez tenemos esta experiencia de Pablo, segunda carta de Pablo a Timoteo, no me gustaría tener esta experiencia, pero si la tuviéramos, aquí está el consuelo. Capítulo 4, verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Qué sacamos con tener al lado, hermanos, si no está el Señor? Y si no tenemos a ningún hermano y está el Señor. Ahora es bueno tener a los hermanos en el momento de la aflicción al lado, sin duda. Pero si tuviéramos solo los hermanos y no al Señor, Él estuvo a mi lado. Y me gusta esa frase porque cuando hablamos del pastor,
porque tú estarás conmigo, el pastor deja de ir adelante para ponerse al lado de la oveja y pasar por el valle de sombra de muerte. Este es el salmo del Señor. Este es lo que debe infundirnos aliento, hermano. Que nunca estaremos solos en el valle de la muerte. ¿Cuál es el temor más grande que uno puede tener en esta vida? A lo mejor es la muerte, pero ni aún en ese momento vamos a quedar solos. ¿Y por qué? Porque el Señor sabe de soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él, como fue desamparado, no nos desampara a nosotros. Y termino. La muerte, Satanás la tiene, dice que por el temor a la muerte los tiene a todos en servidumbre, ¿verdad? Pero dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte. A mí no me asusta la sombra de un perro. La sombra de un perro no me muerde. La sombra de un me mata. Y aquí está hablando que la sombra de la muerte no nos va a causar daño. Vamos a pasar por por la sombra de valle de muerte. ¿Por qué? Porque el Señor estará con nosotros. Cuando el ladrón en la cruz le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. El hermano Francisco habló del Señor, yo soy la luz del mundo. Y él iluminó el camino de ese pecador, que fue el primer convertido, el primero que confió en el Cristo crucificado. El primero que creyó en el Cristo crucificado fue este ladrón y fue salvo. El valle de sombra de muerte, pero una mano horadada iba a recibir a otra mano horadada en el cielo. Y se iba a escuchar un clamor en el cielo. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y ese hombre pasó por el valle de sombra de muerte, pero lo estaba esperando el buen pastor. Por eso la muerte ya ha sido quitada, su aguijón y su terrible temor. Hermanos, que yo he querido compartir lo que a mí me ha llegado, lo que me ha animado, lo que me ha fortalecido, de manera muy sencilla, que también sirva para animarnos a nosotros. Todo lo que leímos ahí es real, todo lo que está ahí lo podemos disfrutar, pero nos importan las personas que no conocen al Señor, que escuchándonos les gustaría tener esta paz, esta seguridad que nosotros tenemos. Lo que tiene que hacer es dejarse encontrar por el buen pastor. Lo único que tiene que hacer es salir de las tinieblas para ir a la luz, creyendo en el Señor Jesús. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Vamos a orar.